Mis queridos niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Hoy estamos aquí para poder desarrollar un tema más y esta vez para el área de comunicación y lenguajes. Y el título de nuestro tema dice, el sujeto y el predicado en la oración. Recordemos primero lo que es oración, ¿no? La oración es un conjunto de palabras, mis niños, que siempre va a transmitir ¿qué? Va a transmitir una idea, un pensamiento, un sentimiento, ¿no? Es un conjunto de palabras que expresa una idea completa, por el cual pueden entenderme otras personas, ¿no? Para empezar, mis niños, a que ustedes puedan comprender un poquito más esto del sujeto y del predicado, porque yo sé que es la primera vez que ustedes están escuchando estas dos palabras, vamos a irnos a una lecturita y ahí yo sé que lo van a comprender un poquito mejor. Yo sé que esta lectura mis niños ya la han trabajado, ¿no? Han hecho la lectura, ya han completado las actividades y demás, ¿no? Entonces, pero lo vamos a volver a retomar porque me parece algo, una historia realmente con mucho aprendizaje para nosotros, con muchas enseñanzas. Dice el buen samaritano, entonces acompáñame a leerlo. Dice, un día Jesús enseñaba en el templo. Se levantó un hombre y le preguntó, Señor, ¿quién es mi prójimo? Jesús contestó con una parábola y dijo, un hombre caminaba por un sendero cuando se acercaron unos bandidos que le robaron sus pertenencias. Lo golpearon y lo abandonaron herido. Por casualidad pasaba por allí un sacerdote. Lo miró, pero siguió de largo. Pasó otra persona y tampoco lo ayudó. Pero llegó un samaritano. Al ver herido, se acercó y curó sus heridas. Después lo subió a su montura y lo llevó a una posada, donde siguió atendiéndolo. Al día siguiente, le dijo al posadero, cuídalo, lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Luego del relato, Jesús preguntó, ¿quién es el prójimo del hombre herido? ¿No? Entonces, esta es una historia, mis queridos niños, una historia muy bonita que nos hace reflexionar, ¿no? ¿Quién es nuestro prójimo aquí? Jesús estaba enseñando a las personas a poder ver quién es nuestro prójimo, a quienes nosotros tenemos que brindar todo el tiempo nuestra ayuda. Y no seamos, ¿no? Como aquellas dos personas que pasaron y vieron al hombre herido, golpeado, lo habían asaltado. Pero ¿qué hicieron esas dos personas, el sacerdote y otro hombre? ¿Qué es lo que hicieron? Nada. No hicieron absolutamente nada. Entonces llegó un samaritano y el samaritano es aquel que hizo ¿qué? Una gran obra con este hombre. Le curó sus heridas, le dejó en una posada e incluso dijo al posadero, ¿no? Si es que gastara más algo en sus heridas, en la comida, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, eso, mis niños, nos da una gran enseñanza a todos nosotros. Jesús aquí en este texto nos muestra que él estaba enseñando a muchas personas, ¿no? Entonces, este es un texto, mis niños, realmente que nos hace reflexionar. ¿Quién es? Y al final pregunta a Jesús, ¿no? Y dice, ¿quién es el prójimo de este hombre herido? ¿Quién era? Pues cualquiera, mis niños, cualquiera, ¿no? Cualquiera. Pero en este caso, en la historia, el samaritano es el que ayuda, ¿no? A aquella persona golpeada. Ahora, nosotros podríamos tomar también ese mismo ejemplo del buen samaritano. Podríamos no solamente, mis niños, ayudar en estos casos tan extremos como por ejemplo pasa ahora también, ¿no? Que asaltan a las personas, que los golpean incluso muchas veces, más cosas incluso. Entonces, nosotros, mis niños, podemos ser también aquel prójimo. Nosotros, el prójimo que ayuda también al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Pues el prójimo también está en tu familia. Es tu hermano, tu hermanita, tu hermano mayor, tu hermana mayor, son tus papás, son tus tíos, tus abuelos. Todos los seres humanos, mis niños, son nuestros prójimos. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que nos está enseñando que nosotros debemos ayudar a nuestro prójimo, así como lo hizo el buen samaritano. Entonces, aquí
hay una enseñanza muy bonita. ¿Quién está enseñando esta enseñanza, mis niños? ¿Quién? Eso quiero que ustedes reflexionen. ¿Quién? Aquí me está mostrando que Jesús es, dice, el que estaba enseñando. Imagínense, Jesús parado en el templo del Señor. Y ahí alrededor había muchas personas. Entonces, había muchas personas que estaban oyendo las enseñanzas del Señor. Entonces, ¿quién es el que estaba enseñando acá? Es Jesús. Muy bien. Jesús es el que estaba enseñando, ¿no? Él enseñaba. Y también a partir de una historia, de una parábola, dice. Y bueno, ahí en la parábola, ¿de quién se trataba? ¿De quién? Se trataba del hombre que fue golpeado, ¿no? Y también nos habla de otro personaje muy importante que era el samaritano, ¿no? Nos habla también del samaritano que le ayudó al hombre que estaba golpeado. Entonces, aquí mis niños, yo quiero que reflexionemos. Cuando yo les digo de quién está hablando este texto, está hablando de Jesús y sus enseñanzas. De Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el sujeto. Jesús es de quién se está hablando en este texto y está mostrando cómo enseñar. Jesús entonces había sido el sujeto, ¿ya? El sujeto. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Mis niños, ¿qué es lo que estaba haciendo? Jesús estaba enseñando. Eso es lo que dice en esta historia. Fíjense, un día Jesús enseñaba en el templo. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Enseñar. Ahora quiero que nos vayamos a esta página principal, ¿no? Y dice el título otra vez, el sujeto y el predicado en la oración. Entonces ahora vamos a ver acá. Aquí he sacado de la historia que he leído, mis niños, he sacado ¿qué? Una oración, de acuerdo a lo que la profesora Adela ha entendido, ¿no? Entonces aquí digo, Jesús enseñó en el templo. Jesús enseñó en el templo. Entonces dijimos, ¿de quién mis niños, de quién? ¿Quién es el que está enseñando? ¿De quién está hablando en esta oración? Muy bien, es de Jesús. Jesús. Ahora fíjense, aquí hay una pregunta, dice, ¿quién enseña? Dice, ¿no? Se está refiriendo a la oración que dice Jesús enseñó en el templo. ¿Quién enseña? Pues es Jesús, entonces pongamos y escribamos. Jesús. Él es quien enseña. Por tanto, Jesús, mis niños, es el sujeto, ¿sí? Jesús es el sujeto. Y el sujeto está dentro de la oración. Jesús es el sujeto. Entonces lo voy a escribir aquí arribita y voy a poner, ¿no? Es el sujeto, la S de sujeto. Jesús es el sujeto dentro de esta oración, ¿sí? Es de quién se está hablando. Es la persona de quien voy a hablar en esta oración. Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo el sujeto? Recordemos que el sujeto es Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Muy bien. Jesús enseñaba, ¿no? Estaba enseñando en el templo. Entonces vamos a poner enseñaba. Enseñaba. Muy bien. Jesús enseñaba. Y eso es lo que estaba haciendo. Ahora, esta parte, mis niños, cuando señala acá de lo que Jesús estaba haciendo, enseñó. ¿Dónde? En el templo. Es lo que se dice, mis niños, es toda esta parte, es lo que se dice de quién, del sujeto, ¿ya? Es lo que se dice del sujeto.
lo que está haciendo, lo que se dice del sujeto que está haciendo. Entonces, esta parte, mis niños, es el predicado dentro de una oración, ¿ya? Dos cosas entonces había tenido ¿quién? La oración. Había tenido sujeto y un predicado, porque siempre en la oración, mis niños, vamos a hablar de una persona, vamos a hablar de un animal, de una cosa, vamos a hablar siempre de quién, de alguien, ¿no? De alguien. Y ese alguien, mis niños, sea cosa, sea objeto, sea animal, persona, ese alguien es el sujeto dentro de la oración. Y todo lo que se dice, como en este caso, todo lo que se dice, mis niños, del sujeto es el predicado, ¿ya? Entonces, dos cosas muy importantes que hay que preguntarse para saber quién es el sujeto y quién es el predicado. ¿De quién se habla? Y de lo que hace, ¿ya? De lo que se dice del sujeto. Ese es el predicado. Eso, mis niños, ahora vamos a pasarnos a otro. Aquí hay otro ejercicio en el cual les pido que reflexionemos igual. Con el entendimiento de la profesora Adela, según a lo que yo he entendido en el texto, he sacado otra oración. Aquí dice, el samaritano ayudó al hombre golpeado. Eso es verdad, ¿sí o no? Lo vemos en la historia, que pasaba por ahí el buen samaritano, él sí se movió a misericordia, él sí dijo, debo ayudar a esta persona, tengo el deber de ayudar a esta persona, ¿no? Entonces, aquí dice, el samaritano ayudó al hombre golpeado, ¿no? Entonces, ¿de quién se habla en esta oración, mis niños? Muy bien, de el samaritano. Se está hablando en esta oración de el samaritano. Por tanto, voy a escribir ese de sujeto, ¿sí? Y aquí dice, ¿qué es lo que hizo ahora? ¿Qué se dice que hizo el sujeto? En este caso, el samaritano. Aquí dice, ayudó al hombre golpeado, ¿ya? Ayudó al hombre golpeado. Entonces, fíjense, mis niños, que aquí está desde ayudó al hombre golpeado, es todo lo que se dice del sujeto. Entonces voy a marcar que esto es el predicado. Y hay algo que quiero que vean, mis niños. Nosotros hemos visto lo que es el verbo. Ustedes ya saben que el verbo, mis niños, es la acción, ¿no? Es la acción que realiza. Ahora fíjense que el verbo siempre, siempre va a estar dentro del predicado. Miren, aquí está el verbo. Y el verbo es ayudó, del verbo ayudar. Yo ayudo, tú ayudas, nosotros ayudamos, vosotros ayudáis, ¿no ve? Entonces, este es el verbo. Y el verbo siempre, siempre está dentro del predicado porque es la acción que está realizando el sujeto, ¿ya? Entonces, eso es, mis niños, en cuanto al tema de este día. Continuamente manejamos sujeto predicado, siempre, siempre, cuando hablamos y cuando escribimos. Cuando les digo, escriban, mis niños, una oración, entonces ustedes dicen, a ver, ¿de qué voy a hablar? Ya, hablaré de una pelota, hablaré de un perrito, hablaré de una persona. Entonces, en lo primero que ustedes piensan es en un sujeto. Y luego, ahora, ¿qué digo? ¿Qué digo de la pelota? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hacía? ¿Qué digo de la pelota? ¿Qué digo del perrito? ¿Qué digo de la persona? Entonces, mis niños, eso simplemente es el predicado. Y esto es el temita que hoy día quería compartirles, mis niños. Espero que esté quedando todo bien clarito. Ahora, aquí dice, van a copiar esta parte teórica y dice, el sujeto es la persona, miren, es la cosa o animal de quien se habla dentro de la oración. Y el predicado, mis niños, es la parte de la oración que expresa todo lo que se dice acerca del sujeto. Entonces, eso ya queda clarísimo con eso, ¿no? Ahora, voy a pedirle este tipo de ejercicios, mis niños, que ustedes realicen. Pueden seguir utilizando, mis niños, las reflexiones que ustedes saquen del texto, lo que han comprendido u otros, ¿no? Entonces aquí, mis niños, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí dice, al hombre lo golpearon para robar. Lo que tengo que hacer es identificar, fíjense, voy a identificar primero el sujeto y voy a poner así, con una rayita de color rojito, voy a poner con mi reglita y abajito voy a poner ese de sujeto para que la profesora Adela se dé cuenta que ustedes han reconocido
cuál es el sujeto. Luego, lo que se dice lo que se dice, mis niños, del sujeto es el predicado. Entonces, ponen otra rayita arriba, desde dónde hasta dónde, ¿no? Para mí es desde, lo golpearon para robar. Entonces, eso es el predicado. Entonces, ustedes le ponen la P de predicado, P mayúscula, ¿eh? Tanto en el sujeto como en el predicado manejan las iniciales en mayúscula. Y así realizan, ¿no? Aquí abajo hay otra oración. Dice, el samaritano logró salvar su vida. Voy a reconocer primero. Pueden hacerlo con diferentes colores, ¿ya? Ryan, esto, profesora, es el sujeto. Y esto es el predicado. Entonces, así. Van poniendo aquí la S de sapo de sujeto y aquí de predicado. Entonces, ese tipo de ejercicios les voy a mandar y algunos otros más para poder reflexionar. Hasta aquí, mis niños, espero que haya quedado todo muy entendido. Tengan ustedes un día muy bendecido. Chao, chao.